Hola amigos de FASE, soy Virginia Oviedo, coordinadora editorial de Grupo Editorial FASE. El día de hoy estamos con uno de nuestros coautores de una serie muy importante de lanzamiento, que es la serie de lecturas, el maestro Vicente Ramos. Muy buenas tardes, maestro. Aquí estamos para servir. Maestro, quisiera que nos presentara los objetivos de este material. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, el objetivo básico de este material es que aportemos para que el niño se incorpore al uso del lenguaje, que sepa leer, que sepa escribir. Son objetivos muchas veces difíciles, pero creemos que con materiales como estos que estamos trabajando lo podemos lograr. El niño básicamente lo que necesita en la actualidad es orientación para entender que el libro no es un material difícil, sino que el libro es un material que lo va a llevar a escenarios incluso de sueño, a escenarios que él no conocía, y esto a través de la lectura y la escritura lo vamos a lograr con estos materiales. ¿Por qué cree que es importante en estos últimos tiempos fomentar la lectura? Bien, México está ocupando uno de los lugares más bajos en la lectura. Por desgracia, no se está leyendo. Si de por sí se hacía poco, actualmente no se hace. En ese sentido, la preparación de los niños está proyectando un déficit importante en el manejo del lenguaje. Pensamos que esto se debe precisamente porque no se está leyendo, o lo que se lee se hace mal. Y si no se lee bien, también se va a escribir muy mal. Ese es uno de los retos más importantes que tenemos como país. La educación, principalmente la educación de nivel básico, debe estar completamente novedosa en técnicas de lectura, ¿sí? Pero también la familia tiene mucho que ver en esto. Si un niño no ve que en la familia se lee o que en la casa no hay libros, por ende no va a leer ni va a tener familiaridad con los libros. Y este también es uno de los objetivos que seguimos con estos materiales, de que se enlacen los propósitos tanto del niño como de la familia, o sea, en una sola estructura formativa. ¿Quiénes colaboraron para hacer esta obra? Los colaboradores que trabajamos en este proyecto, lo puedo decir con mucha satisfacción, hemos sido integrantes de equipos profesionales en la elaboración de textos, de libros de texto, en educación básica. Estamos hablando del aspecto de diseño, del aspecto de manejo del lenguaje, de corrección, de autores, que nos hemos hecho en la batalla, porque a veces es una batalla del campo editorial. Hemos participado ya durante muchos años en estructuras de texto y tenemos la confianza que con esa experiencia estamos logrando tener instrumentos, tener contenidos lo suficientemente avanzados como para propiciar un conocimiento adecuado en los niños. Me gustaría que nos hablara un poco sobre el contenido de estos materiales, qué géneros, cómo se trabajaron, si hay algún tipo de vocabulario que seguir, cómo se estructuraron los materiales. Bien, como les decía, del primer aspecto de la preocupación que tenemos para que los niños empiecen a leer, ese fue el detonante para establecer los criterios de selección de los materiales.
Y llegamos a la conclusión de que se les tenía que dar cuento, ¿sí? Se les tenía que dar leyendas, se les tenía que dar básicamente instrumentos que él entendiera, que él supiera que está familiarizándose con un lenguaje accesible. El cuento, por ejemplo, se establecieron criterios para darles autores muy accesibles. Se sintetizaron cuidadosamente los materiales y se manejaron aspectos lingüísticos accesibles a los niños, por un lado. En el aspecto de las leyendas también se escogieron textos que sean atractivos para ellos. Esto del lado de lecturas 1, 2 y 3. A partir de lecturas 4, 5 y 6 vamos a meter otro tipo de, aparte de estos géneros, vamos a meter crónicas. ¿Por qué crónicas? Porque queremos que también los alumnos, los pequeños, se relacionen con la historia de sus ciudades. Esto es muy importante, porque el niño y su ciudad debe ser una sola estructura, y por eso vamos a darles crónicas de aspectos que ellos tal vez conozcan, pero no a profundidad. Un ejemplo, estructuras del Ángel de la Independencia, por ejemplo, del museo postal, ¿sí? Que son íconos de la arquitectura que los niños deben conocer. Y así, incluso cuando tengan sus clases de historia, también los van a complementar. Ese fue el criterio básico que se utilizó para integrar los contenidos de los libros. Sí, al revisar los materiales me doy cuenta que vienen acompañados de una serie de ejercicios, como es ejercicios de retención, atención y memoria. ¿Qué tanto este tipo de ejercicios contribuyen a que la lectura sea de alguna manera más significativa? En un gran porcentaje, porque después de leer, el alumno tiene que saber en qué se va a aplicar ese conocimiento, ¿sí? Y precisamente esa es la labor de estos ejercicios, donde él va a complementar el conocimiento con la aplicación práctica, ¿sí? Y se están estableciendo de tal manera, de una manera lúdica, para que sea atractivo a los niños y que les guste la lectura, porque ese es uno de los grandes obstáculos, que la lectura se quiere meter con calzador, y no, hay que hacerla de tal manera que le guste a los niños, que les sea atractiva, que no sea un obstáculo, que no sea un peso, que no lo hagan por obligación, que lo hagan por gusto. Eso es básicamente lo que se... Maestro, ¿hasta dónde el uso y abuso de los dispositivos electrónicos, llámese celular, tableta, han contribuido para que tengamos menos lectores en papel? Está tocando un punto, yo creo que importantísimo de esto. Siento que uno de los grandes enemigos actuales de la lectura, más bien para que no se lea o se lea mal, son los dispositivos electrónicos que usted ha mencionado. ¿En qué sentido? En el sentido de que han destrozado las normas lingüísticas. Un ejemplo, han tratado de sintetizar, ¿sí?, el uso de palabras, hasta convertirse en caritas. Sí. Y eso no puede ser. El niño debe saber que su lenguaje está estructurado de tal manera que responde a normas, y que esas normas son muy importantes, porque si no se toman en cuenta, vamos a caer en el caos lingüístico. Lo que están haciendo los celulares es sintetizar mal y hacer que los niños ya no lean, o bien que les parezca totalmente desfasado el ejercicio de leer,
porque ya tienen un dispositivo que los haga, que haga esa tarea por ellos. Esos son los grandes enemigos del lenguaje, del acto de leer. Tampoco estoy diciendo que sean elementos negativos, no, de ninguna manera. El progreso y el adelanto debe continuar, pero sin entorpecer, sin romper las normas establecidas, sobre todo del lenguaje. El lenguaje debe ser una estructura normada porque tiene un orden. No podemos leer ni podemos escribir dentro del desorden, porque nadie va a entender, que es uno de los fenómenos que estamos padeciendo, donde no nos entendemos, porque no sabemos escribir, y no sabemos escribir porque no sabemos leer. Exacto, porque toda escritura lleva una estructuración también cognitiva, y eso te hace que de alguna manera estructures tus pensamientos y estructures tus escritos. A mí me gustaría también un poco que nos platicara hasta dónde estos libros contribuyen de alguna manera, por ejemplo, a la ortografía, a que sepan redactar de alguna manera, esos otros beneficios que nos da la lectura. Sí, definitivamente. Cuando se estableció el número de contenidos y los contenidos que van a tener esos libros, también se pensó en las normas lingüísticas, sobre todo la acentuación. La acentuación, para que sepa el alumno que dentro de esas normas que ya comentamos, la acentuación es muy importante. No es lo mismo decir inglés que inglés, ¿verdad? Y eso lo debe saber el niño. ¿Qué va a aportar esto? Bueno, que cuando sea un profesional o cuando esté en etapa de secundaria o de preparatoria, sepa utilizar las normas lingüísticas, sepa utilizar la acentuación, la sintaxis mínima, básica, pero fundamental. De eso se trata. Así es. Últimamente, como usted nos ha mencionado, ha habido un pseudolenguaje de las estructuras como tales, ¿no? Del vocabulario como tal. Quisiera que nos hablara un poco cómo la lectura contribuye a ampliar nuestro vocabulario. En forma fundamental, porque, estamos hablando de buenos textos. Se ha achicado nuestro manejo de terminología, se ha achicado profundamente. En un 80% ya no utilizamos palabras que se utilizaban, porque no se está teniendo una disciplina de lectura. Estos libros lo que pretenden también es que se aumente el número de palabras que maneja el niño. Y esto lo logramos metiendo algunos términos o dejando algunas palabras que originalmente llevan los cuentos, ¿sí? Que originalmente llevan las leyendas, para que el niño, el alumno, se remita a los diccionarios. Porque eso también es algo fundamental. El niño debe saber la utilización de herramientas no solo de celular, sino de diccionario. Y me refiero a los diccionarios impresos, para que él sienta las páginas, claro, para que él sepa cómo buscar un término. Y todo eso necesita una orientación cuando el niño esté en casa de los padres o de los hermanos mayores, y cuando el niño esté en la escuela de los maestros. Es una cadena, debe ser una cadena sistemática. Claro. Sí, así como hemos comprimido el lenguaje, por ejemplo, en los celulares a través de una carita feliz o de cortar las palabras, también incluso en nuestros vocabularios, escuchar, por ejemplo, ahora la palabra está muy padre, nos sintetiza muchas cosas, y desgraciadamente ahí nos damos cuenta de la pobreza del vocabulario desgraciadamente, de nuestros jóvenes. Le agradezco muchísimo, maestro, su colaboración, su contribución a través de estos textos para que nuestros pequeñitos y FASE Educación podamos brindar este tipo de herramientas que creo son indispensables. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a usted. Aquí estamos para servir. Hasta luego.